Muchas gracias, presidente. Colegas, este tema es importante y es importante en el contexto no únicamente del contenido de la pieza, sino que en el contexto general de lo que es la pandemia y lo que debería de ser la colaboración y contribución ciudadana, la disciplina sanitaria, la conciencia ciudadana para apoyar en este esfuerzo. Pero todo esto obedece de una cosa sencilla y básica que no hemos tenido, tal cual es un plan adecuado. Pareciera que el plan es confrontar, pareciera que el plan es estar en un permanente tira y encoge entre órganos del Estado, y aquí tenemos que ver los ejemplos exitosos de países como por ejemplo Taiwán, muy cercano a la China continental, muy cercano a Wuhan, que fue donde comenzó todo esto, y sin embargo donde el número de personas fallecidas ha sido mínima. ¿Por qué? Porque privaron las pruebas. Ya el colega Parker lo dijo, y lo hemos dicho hasta la saciedad a muchos otros. ¿Por qué un ciudadano no puede tener el derecho de irse a hacer una prueba? ¿Por qué no se hacen pruebas masivas? ¿Por qué en vez de haber malgastado millones, no miles, millones de dólares en cosas que no han servido, y en otras cosas donde se han pagado sobreprecios o se han hecho negocios, por qué no se compran masivamente las pruebas? Se ha dicho que este virus es portado, y ya está en todos lados, por al menos 70% de personas asintomáticas, que lo que hacen, precisamente por ser asintomáticas, es pasárselo y contaminar a otras personas. Y esas personas, si hubiesen pruebas masivas, si se liberalizara, si se facilitara el poder hacer las pruebas, no solamente la prueba de contagio, sino que la prueba que determina si existen los anticuerpos y se tuvo con anterioridad, aunque ya no se tenga el virus, se identificarían primero esas personas que, pese a no tener síntomas, contaminan a otros que se terminan muriendo, y se identificarían aquellas que ya lo tuvieron y que podrían ser donantes de plasma. Hay países donde las mismas empresas y las mismas instituciones están comprando pruebas y haciendo tamizajes con su personal para disminuir la contaminación. Pero aquí lo que se busca son medidas autoritarias y no se buscan las medidas técnicas. Yo quisiera hacer un llamado para que se masificaran las pruebas. Así se hizo en Corea, así se hizo en Taiwán, así se hizo en Israel, así se hizo en lugares, y se está haciendo ahora en lugares donde esto está dando muchísimos buenos resultados. Y por supuesto que todos tenemos que ser solidarios, y quien haga negocio de esto, no solamente con vender el plasma, sino que quien haga negocio de esta pandemia, sea funcionario o no, lucrándose del dolor de todos, debería ser castigado, por supuesto. Pero hoy lo que nos ocupa es precisamente el tema de buscar soluciones técnicas. Escuchemos a los expertos, escuchemos a los técnicos en la materia, pongámonos de acuerdo. Yo invitaría, y desgraciadamente no vino el ministro de Salud, quizás él en lo personal tenía la voluntad, quizás le dijeron que no viniera, pero yo creo que sería importante, y no es tarde aún. Aquí hay un decreto del Ejecutivo que yo creo que hay que verlo, pero es un decreto que básicamente replica uno que se dio hace un par de meses donde hubo abusos,
Podemos construir algo en virtud de esta, hay cosas que son rescatables, hay ideas de los partidos, se ha escuchado personal, instituciones, personas que son eminencia en su campo, a hablar aquí sobre este tema. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo y creo que el gobierno central tiene que tener en este momento la entereza de separarse de los esquemas electorales, porque como ya hemos visto, sucede que parte de las estrategias de salud la han manejado especialistas en comunicación política que nada tienen que ver ni nada saben sobre temas de salud. Así que el llamado para que construyamos salidas a esto existen. Un llamado también a la Sala de lo Constitucional, a la Corte Suprema, que resuelvan sobre las cosas que están pendientes. Yo creo firmemente que nos tenemos que sentar, pero tenemos que apartar, tenemos que dejar a un lado las cosas que simplemente fijan la atención en las elecciones del otro año. Y finalmente, colegas, también quisiera decirles que todos estamos proclives a esta enfermedad tan terrible. Tenemos que unirnos, tenemos que dejar a un lado esos elementos de confrontación, pero también tenemos que dejar a un lado cualquier aprovechamiento que alguien haga de esta pandemia para lucrarse económica, política o simplemente por otros intereses personales, de notoriedad o lo que fuera. Tenemos que dejar eso a un lado. Y enhorabuena a esta iniciativa y ojalá se masifiquen las pruebas y se entienda que liberalizándolas, todo mundo, hasta privadamente cada quien, puede contribuir a ir cercando las posibilidades de avance de este virus y se tendría un mapa correcto de cuáles son los brotes y dónde está todo ese montón de gente que tiene el virus o que lo ha tenido y que fue asintomática, pero que desgraciadamente lo riega a aquellos que mueren por el impacto de este virus. Muchas gracias, presidente y colegas diputados.